Hoy se cumple un año de la muerte de Mahsa Amini, la joven kurda que perdió la vida bajo custodia de la policía de la moral iraní por no llevar bien puesto el velo. Las fuerzas de seguridad han desplegado un fuerte dispositivo de cara a los actos de homenaje previstos en su honor. Tenemos informe desde Teherán. En Cuba concluye hoy la cumbre de líderes y jefes de Estado del G77 más China. Un cambio de reglas del juego económico y un mayor apoyo de los países ricos hacia los que están en vía de desarrollo son algunas de las peticiones en este escenario. Conectamos desde La Habana con nuestra enviada especial. Haití hizo un llamado al diálogo para resolver la tensión diplomática con República Dominicana. La frontera común cumple hoy su primer día de cierre por orden del gobierno dominicano a raíz de la construcción de un canal cerca del río Masacre que comparten ambas naciones. Bienvenidos a una nueva actualización informativa en France 24. Los acompaña Daniela Blandón. Vamos a comenzar en Irán. Hoy hace un año, la joven kurda de 22 años, Mahsa Amini, murió bajo custodia policial. 3 días antes, ella había sido detenida por supuestamente violar el código de vestimenta obligatorio de ese país al no llevar bien puesto el velo islámico. Durante los actos conmemorativos, grupos de derechos humanos denunciaron la breve detención de su padre, quien habría sido advertido previamente de no promoverlos. Hoy decenas de personas le rinden homenaje en varios países. Vamos en directo a Teherán con nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel. Catalina, la saludamos nuevamente y primero, hay un gran despliegue militar y de fuerzas de seguridad para evitar que las protestas por la muerte de Mahsa Amini se reaviven. ¿Cómo está la situación en las calles? Bueno, las calles de Teherán, especialmente en el centro y esos lugares donde se suelen concentrar las protestas, están absolutamente militarizadas desde anoche. Esta mañana lo veíamos en la calle, todo tipo de fuerzas de seguridad, desde las fuerzas especiales hasta esos paramilitares conocidos como basillis, están en esos puntos estratégicos. Hemos visto esta mañana cómo algunos grupos de, especialmente automóviles, intentaban unirse. Sin embargo, el despliegue militar es bastante fuerte, aunque en las últimas horas han salido algunos videos, especialmente desde Karachi, una ciudad cercana a Teherán, donde hay pequeños grupos de personas que han logrado salir a cantar eslóganes y a recordar a Mahsa Amini. Pero la gran seguridad está en el Kurdistán iraní, especialmente en Saqqez, de donde ella es originaria. Están evitando a toda costa que las personas lleguen hasta el cementerio a recordarla y su familia está encerrada en, en la casa. Catalina, ha pasado entonces un año de esta muerte de Mahsa Amini. La situación del país se ha transformado drásticamente. ¿Qué tan significativo ha sido el velo en este país? Las mujeres siguen saliendo sin él a pesar de la represión. Bueno, hay mujeres con velo y un gran número sin velo también, siguen siendo mayoría con velo, pero es bastante significativo después de esa gran represión que realizó el régimen en su momento. Recordemos que más de 500 personas, según organizaciones de derechos humanos, murieron y muchas personas que han pasado por la cárcel han denunciado abusos. Por eso es bastante significativo que muchas mujeres no solamente se lo dejaron caer, sino que se lo quitaron. Y también uno de los avances significativos es que el sistema se encuentra casi maniatado. ¿Por qué? Porque si la reprimen nuevamente en las calles, volverían a surgir esas protestas que ellos están tratando de evitar. Han incrementado las condenas, la presión sobre ellas para que se los vuelvan a poner desde el campo legal y también cerrándoles las puertas. Sin embargo, ha sido bastante difícil y muchos analistas piensan que esto será imposible de volver a imponer este uso del velo. Esto le ha cambiado la cara a la ciudad y al país y también es interesante porque incluso mucha gente religiosa y tradicional se ha alejado aún más. Ya lo venía haciendo desde hace algunos años, pero se ha alejado muchísimo más del sistema después de ver cómo reprimió con tanta violencia esas protestas lideradas por mujeres y especialmente muy jóvenes. Así que el sistema cada vez está más solo en ese grupo de personas que lo apoyan, que trabajan con ellos y que realmente son su base, pero está muy dividido del resto de la sociedad. Y en términos generales, ¿qué ha cambiado en el país que ha sido devastado ya por una crisis que ha llevado a una inflación anual que oscila entre el 50 y el 60% a partir de esta muerte de Mahsa Amini? De hecho, cuando se habla con algunas personas tradicionales, más religiosas, dicen que realmente el asunto no es una lucha por el velo, que realmente los problemas de la sociedad están en la economía y que ahí tendrían que estar realmente
claramente puntualizado los objetivos de la República Islámica para tratar de mejorar la vida de los ciudadanos. En el último año, usted ha hablado de una inflación alrededor del 50%, pero el poder adquisitivo de la población solamente ha aumentado el 25%, y solamente hay que ir a un supermercado a comprar leche, queso y pan, que es la dieta básica de un iraní, para entender cómo han subido los precios a puntos absurdos. Y esto tiene un gran descontento. Ya en el 2019 habían surgido unas fuertes protestas motivadas por ese desencanto económico. El año pasado tuvieron obviamente el punto de partida de las mujeres y ese eslogan de mujer, vida en libertad, y fueron lideradas por ellas para volver a ganar sus derechos pidiendo la igualdad, pero también había una reivindicación económica, y esta insatisfacción de la sociedad se ha hecho mayor. Tiene un sentimiento de que este gobierno, el del presidente Ibrahim Raisi, que llegó con la votación más baja que haya tenido un presidente en la historia de la República Islámica, no ha hecho lo suficiente, y se sienten realmente desconectados de un gobierno en el que muchas personas ni siquiera creen, ni siquiera le prestan atención en este momento. Así que realmente el sistema tiene varios frentes abiertos, pero para muchas personas realmente los grandes problemas del país, donde tendrían que estar enfocados, es en la economía. Claro, y es que una inflación del 50% vendría siendo una de las más altas del mundo. Catalina, muchas gracias por la información desde Teherán. A ustedes. Se cumplen entonces, cambiamos de tema, 6 días trágicos de la trágica inundación en Libia, y ese sábado llega a la ayuda humanitaria enviada por la Organización Mundial de la Salud para asistir a más de 250.000 personas. Se estima que hay al menos unas 20.000 víctimas entre fallecidos y desaparecidos, una cifra que todavía no puede ser confirmada por las autoridades locales, debido a que mientras avanzan las tareas de los brigadistas se van actualizando. A una semana del terremoto que azotó Marruecos, las autoridades siguen la búsqueda de víctimas entre los escombros, mientras que las escuelas destruidas son reconstruidas o rehabilitadas. El gobierno ha puesto a disposición de los menores y sus familias centros educativos de campaña. Nuestras enviadas especiales Sofía Catalá y Marina Colorado nos muestran uno de estos centros en la ciudad de Amismis, a 50 kilómetros de Marrakech, ahí a los pies del Atlas marroquí. De las 300.000 personas afectadas por el terremoto del 8 de septiembre en Marruecos, UNICEF calcula que 100.000 son menores de edad. En las zonas más afectadas por el sismo, la mayoría de las estructuras ha quedado dañada, incluidas las escuelas. Por eso, la educación de estos menores ha quedado interrumpida, una educación que además acababa de empezar este mismo mes. De ahí que el Gobierno esté poco a poco habilitando escuelas o centros educativos de campaña, mientras las escuelas son reconstruidas. En esta escuela de campaña de Amismis, puesta en lo que era antes el patio de la escuela secundaria, se espera que estudien unos 800 alumnos, tanto de Amismis aquí como de las aldeas y pueblos más afectados de las montañas. Se está rehabilitando el edificio donde se quedarán a vivir los niños que vienen de estas aldeas lejanas y remotas, mientras que los niños de Amismis seguirán viviendo en las jaimas habilitadas con sus familias aquí en la ciudad. El director del centro nos ha comentado que las clases empezarán a partir de la semana que viene, una vuelta al colegio que las familias de estos niños esperan con ansias para que sus hijos recobren cierta normalidad, una rutina que además puede ayudar a mejorar el estado de salud mental de estos niños que han sufrido un shock por esta catástrofe natural que le ha dado un vuelco a sus vidas. Dejamos el continente africano para hablar de América Latina. Este sábado en La Habana se celebra el segundo y último día de reuniones de alto nivel en la cumbre de líderes y jefes de Estado del G77 más China. La capital cubana acoge a un centenar de delegaciones de los países del sur global, que representa a cerca del 80% de los ciudadanos del mundo y también casi la mitad del PIB del planeta. Vamos hasta La Habana con nuestra enviada especial Marta Moya. Marta, muy buenos días para usted. ¿Y cómo comienza este último día? ¿Qué se espera de la clausura prevista para el mediodía?
Sí, Daniela, buenos días. Aquí estamos en la sala de prensa de este Palacio de Convenciones en el marco de la cumbre del G77 y China, que hoy sesiona por segundo día consecutivo y también será la ceremonia de clausura. Va a abrir esta segunda sesión de trabajo el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que ayer llegó tarde a esta primera sesión. Él ha llegado aquí a La Habana con un séquito de sus ministros porque, aparte de hablar en el grupo de los 77 y China, también va a mantener una reunión bilateral con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Van a intentar restablecer esas relaciones tanto diplomáticas como económicas después de que éstas se degradaran con el mandato de Jair Bolsonaro. También hablará en la segunda jornada de hoy, hablando de la región latinoamericana, la presidenta hondureña Xiomara Castro, aunque todavía hay previstas más de 60 intervenciones. Por tanto, se espera también una mañana bastante ajetreada e intensa aquí en La Habana. Después, si todo va bien y se cumplen los tiempos, hacia la 1 de la tarde, hora local, se presentará esa declaración final conjunta con las conclusiones de esta cumbre del grupo de trabajo. Se firmará y habrá unas breves palabras de clausura del presidente anfitrión. Bueno, discursos es lo que queda en esta cumbre, pero también ayer hubo una maratónica jornada. Hasta ahora los líderes han hecho un llamado a cambiar las reglas del juego económico internacional. ¿Qué han pedido exactamente o qué otras ideas claves se han presentado en esta primera sesión del viernes? Pues ayer hubo múltiples intervenciones de países latinoamericanos. Habló, por ejemplo, el presidente venezolano Maduro, habló el presidente nicaragüense Daniel Ortega, incluso el colombiano Gustavo Petro, y todos hicieron más o menos un llamado conjunto que es a la unión de los países del sur global para emprender su desarrollo conjunto basada en la ciencia, la tecnología e la innovación, que finalmente es el lema de esta cumbre del G77 y China. Petro habló, por ejemplo, de la descarbonización como la solución para paliar esa crisis climática. Maduro hacía referencia a solicitar más ayuda de países como China e India para asistir a estos países en desarrollo. Y, por ejemplo, Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, hablaba de que el mundo le ha fallado a estas naciones del sur global. Con las conclusiones que salgan de aquí, de esta cumbre, se esperan que luego se eleven la semana que viene a la cumbre de Objetivos de Desarrollo Sostenible que tendrá lugar en Nueva York y unos días más tarde a la Asamblea General de la ONU, ya que el grupo de los 77 y China es el grupo de concertación más amplio dentro de Naciones Unidas. Marta, muchas gracias por la información y quedamos también muy pendientes de usted allá con las conclusiones a lo largo del día. Gracias, Daniel. Hasta luego. Cambiamos de tema. Las tensiones diplomáticas entre Haití y República Dominicana se endurecieron el viernes cuando el presidente dominicano Luis Abinader ordenó el cierre de fronteras por las 3 vías, terrestre, aérea y marítima. Esto después de que el país vecino retomara la construcción de un canal de agua cerca del fronterizo río Masacre. Puerto Príncipe hizo un llamado al diálogo. Más en el siguiente informe. Oficiales del ejército dominicano resguardan las compuertas cerradas de una polémica y tensa frontera. Así luce la línea divisoria entre el empobrecido Haití y su vecino, República Dominicana. El primer día del cierre transcurrió de manera pacífica. Estará cerrada tanto tiempo como sea necesario. Tanto el ejército, la armada y la fuerza aérea estarán preparados para cumplir con esa disposición. Consecuencia de una escalada de tensiones luego de que el río Masacre, que delinea naturalmente la frontera, fuese desviado desde el lado haitiano con el fin de regar cultivos. El agua es un recurso vital en un país con el 60% de su población en una situación de pobreza y que vive una crisis política y de violencia desde hace varios años. Este tipo de acción es lo que refleja la falta de un gobierno fuerte. Grupos anárquicos toman decisiones de un canal privado para empresarios privados y para grupos anárquicos. Esas acciones reflejan todavía mucho más la necesidad de una fuerza, como ha pedido el mismo gobierno haitiano, pacificadora de Haití. República Dominicana exige a Haití cese la modificación del cauce de agua. El gobierno haitiano alega que tiene derecho a disponer del recurso y que las obras para el desvío han sido un asunto entre privados. Haití, el país más pobre de América, está inmerso en una crisis política y de violencia desde el asesinato del presidente, Jovenel Moïse. A ello se suman las recurrentes tensiones diplomáticas con República Dominicana, en especial en el tema migratorio.
De esta manera finalizamos este resumen informativo en France 24, pero los invitamos a que continúen con nosotros.